Como siempre, ¿vale? Y empezamos. Y empezamos directamente con el apéndice metodológico. Bueno, empezamos con el último de los apéndices metodológicos, porque si recordáis, la semana pasada os dije, a ver si tenemos aquí toda pantalla completa, eso es. Voy a poner el PDF porque se me cuadran los PowerPoint, porque mi ordenador tiene una resolución diferente, un monitor de más resolución, y como lo hago ahí, luego se traslada a este que es Full HD, pues se me descuadra. Así que voy a utilizar el PDF. ¿Alguna animación? En este no tengo, sí tenía alguna animación, pero bueno, no es buena llamada. Bueno, como os decía, pequeño repaso. Terminamos el capítulo 1. En el capítulo 1, recordáis que metí los dos primeros apéndices. Hablábamos de métodos psicofísicos clásicos y métodos psicofísicos modernos. La psicofísica de Stevens, la psicofísica moderna, recordáis, ¿no? El método de estimación de magnitudes. Y por otro lado, la psicofísica clásica. Esos tres métodos, el método de los estímulos constantes, de los límites y el método de ajuste que estuvimos. Vale, nos queda el último de los apéndices metodológicos, el último de los métodos de investigación que vamos a ver por separado. Y seguramente esto no sea completamente nuevo de la teoría de detección de señales. Si habéis hecho asignaturas como memoria, seguramente os sonará, porque la teoría de detección de señales se utiliza bastante en ámbitos como la memoria, como la toma de decisiones, como la percepción. Es decir, no es una aplicación únicamente perceptiva, de hecho ni siquiera es una aplicación desarrollada dentro de la psicología, es una aplicación que se desarrolló a mediados del siglo pasado, en los años 40, 50 del siglo pasado, del siglo XX, en el ámbito de la ingeniería, ¿vale? Puramente ingeniería. Y bueno, primero antes de empezar con Lucía y Carolina, que son las que van a servir de ejemplo, junto con Sandra, que viene después, van a servir de ejemplo para enseñar o tratar de explicar cómo funciona la teoría de detección de señales y qué propone respecto a los métodos de medición que hemos visto hasta ahora. Pues antes de eso os cuento un poco de qué va la teoría de detección de señales. Por si acaso en otras asignaturas no lo habéis visto o directamente no habéis dado otras asignaturas en las que se trata de eso. Bueno, como os digo, la teoría de detección de señales surge a mediados del siglo pasado. Años 40, años 50 del siglo XX. ¿Y por qué creéis que surge esa teoría? Surge en un contexto muy especial y surge por una necesidad muy concreta, que es la necesidad de evaluar cómo los seres humanos somos capaces de tomar decisiones sobre estímulos del entorno, o sobre la detección o el reconocimiento de estímulos del entorno, de manera precisa, o cuáles son los sesgos, cuáles son las circunstancias en las que podemos detectar ciertos estímulos. Y si os hablo de años 40 del siglo pasado y os hablo de detección de señales y os hablo de ingeniería, ¿en qué ámbito creéis que surgió? ¿Y para qué? ¿Aquí? Militar. Ámbito militar. En el ámbito militar se desarrolló la teoría de detección de señales. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunas tecnologías nuevas, como por ejemplo el radar o el sonar, requerían de personas que estuviesen delante de esos elementos, de esas nuevas tecnologías, identificando lo que allí ocurría. Y claro, cuando tú tienes un radar delante, es una cosa muy importante que sepas diferenciar cuando la señal que tienes en la pantalla proviene de un caza o de un bombardero enemigo, o es un pájaro o una bandada de pájaros volando, o cualquier otro elemento que hay en el cielo. Lo mismo ocurre con el sonar, con los submarinos. Ese desarrollo tecnológico y las dificultades que tenía para los seres humanos, y la poca fiabilidad que podían llegar a tener los seres humanos detectando señales, hace que surja una tecnología que pretende investigar y mejorar la capacidad de los humanos para detectar señales. Y eso lo llamamos la teoría de detección. Y si os parece, vamos a hacer primero algunos ejemplos prácticos. Vamos a enseñar en qué consiste y qué aporta respecto a las teorías de umbral que hemos visto en otros capítulos, ¿vale? Y la determinación de umbrales absolutos o umbrales diferenciables, y por qué es necesario, qué límites tienen las teorías de los umbrales, y luego a partir de ella desarrollamos la teoría de los umbrales, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es imaginarnos un experimento para detectar, o para, mejor dicho, calcular el umbral perceptivo de estas dos señales, ¿vale? Recordad que el umbral perceptivo, el umbral absoluto, ¿recordáis lo que era el umbral absoluto? La cantidad mínima de simulación necesaria para percibir un estímulo.
sea en la modalidad que sea, si sea de la forma que sea, ¿vale? Así que nos vamos a imaginar un experimento. Y vamos a imaginarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Venga, lo vamos a hacer con un sonido que hay con intensidad de luz, ¿vale? Vamos a imaginarnos que es un sonido. El experimento es muy sencillo, ya sabéis cómo se hacen los experimentos de umbral absoluto. Básicamente te pones unos cascos y vamos poniendo estímulos de diferentes intensidades y la persona tiene que decir si lo escucha o no. Vamos a imaginarnos que lo hacemos con el método de los estímulos constantes. Ponemos diferentes estímulos, sí, no, sí, no, sí, no, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo se determinaba el umbral absoluto? ¿Qué era de todos esos estímulos? Lo tenéis en la FEC también. ¿Os atrevéis algo? Es el estímulo que se percibe el 50% de la veces, ¿vale? Tenemos los estímulos que se perciben siempre porque suenan mucho, otros que no se perciben nunca porque son muy bajitos. Aquel que se percibe el 50% de las veces, imaginar que lo presentamos 100 veces, ese sería el que determinaríamos como umbral absoluto, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a imaginarnos una situación. Esto según la física clásica, ¿vale? Parece que no hay ningún problema con ello. Pues vamos a imaginarnos una situación. Tenemos a Lucía y a Carolina. Y vamos a imaginarnos que, aunque aquí no parecen clones, ¿vale? Pero vamos a imaginarnos que son clones. De hecho, las han clonado ayer. Y han salido de la misma probeta. Y como les han salido de la misma probeta y las han clonado, si habéis visto clonar, eso es que la vi hace poco, qué mala es, por cierto. Veréis cómo pasan del mundo digital al mundo real con una especie de láseres ahí. Bueno, pues imaginaros que hacen esto, ¿vale? Y crean dos personas iguales, con el mismo sistema perceptivo, la misma capacidad auditiva, ¿vale? Suponemos que si tienen la misma capacidad auditiva, exactamente igual, es decir, una es un clon de la otra, deberían tener el mismo umbral, ¿no? Porque es el mismo sistema perceptivo haciendo exactamente lo mismo. Más allá de las variaciones debidas al error en la medida, ¿vale? Deberían, idealmente, tener el mismo. Pero vamos a imaginarnos que lo único que han clonado es precisamente su sistema auditivo, que es exactamente igual, pero en cuanto a su personalidad, pues no son exactamente iguales, ¿vale? Y en otras cosas. De hecho, Lucía es lo que se llama una respondedora liberal. Cuando viene al experimento, viene con muchas ganas de hacerlo muy bien y no quiere que el experimentador piense que se ha perdido cosas o que no está atenta. Así que tiende a responder sí con frecuencia. Recordad cómo es el experimento, ¿no? Te ponen sonidos que escuchas o no y tú tienes que decir si lo escuchas o no. Así que ella tiende a decir sí con más facilidad. Bueno, pues porque no quiere que piensen que no lo está haciendo en serio, porque tiene esa tendencia, ¿vale? Es lo que denominamos respondedora liberal. Abajo tenemos a Carolina, ¿vale? Carolina tiene exactamente el mismo sistema perceptivo, sistema auditivo que Lucía, perdón, exactamente igual. Pero ella tiene una personalidad algo diferente, es lo que se llama una respondedora conservadora. Y lo que tiene mucho miedo es de fallar. Le da mucha vergüenza fallar y que piensen que no se entera de lo que está haciendo. Así que tiene una tendencia mucho mayor a decir que no. Solo dice sí cuando está muy segura de haber escuchado un sonido, ¿vale? A la derecha tenéis un gráfico del cálculo del umbral absoluto para estas dos personas. Y como podéis ver, el umbral absoluto, recordáis, ¿no? Es el estímulo que se detecta el 50% de las veces. O dicho de otra manera, en este experimento es el estímulo al que la persona ha dicho el 50% de las veces sí. Vale. En el eje Y tenéis el porcentaje de respuestas sí. En el eje X tenéis con intensidad de la luz. Estamos haciendo el ejemplo con el sonido, ¿vale? Así que intensidad del sonido o volumen del sonido. ¿Habéis visto que el estímulo que alcanza un 50% de veces sí, en el caso de Lucía, que es una respondedora liberal, es de mucha menos intensidad que el estímulo que alcanza el 50% de veces sí en Carolina? Pero claro, aquí hay un problema. Hemos dicho que ambas tienen el mismo sistema auditivo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo puede ser que dos personas que tienen la misma sensibilidad perceptiva tengan umbrales diferentes? Es decir, que Lucía detecte sonidos que son más bajos, de volumen más bajo, o tenga un umbral perceptivo más bajo. ¿Esto ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Realmente lo sabéis, esto no es una diferencia de umbral, ¿verdad? ¿De qué diferencia? ¿Qué diferencia hay? En la tendencia que tienen a decir sí o no. El problema de las teorías de umbral, las teorías que proponen el cálculo de umbral, es que no se pueden diferenciar
entre dos procesos diferentes. Entre los procesos perceptivos, lo que se debe puramente a la sensibilidad sensorial, y los procesos de toma de decisiones. Porque al final, cuando tú realizas una tarea, no solo percibes el sonido, sino que tienes que tomar una decisión sobre qué recibir. En las teorías clásicas, en los experimentos clásicos, eso se confunde. No hay manera de separar. La TDS pretende separar esos dos procesos. De hecho, la TDS prescinde del concepto de umbral. Ya no va a existir ese concepto. No tiene sentido para la TDS plantear que existe un umbral absoluto. Lo que va a haber es una distribución de probabilidades sobre la sensación perceptiva que te puede provocar. Y ahora puede parecer un poco lioso, pero lo vamos a ir viendo poco. ¿Vale? Así que eso es lo que pretende la TDS, separar esos dos conceptos. Esos dos conceptos que no se podían separar aquí. Y propone la existencia de dos procesos, el proceso perceptivo y el proceso de decisión o decisorio, ¿vale? Que pueden ser o que son independientes. Y podemos calcular por separado para cada uno de ellos, cada uno de sus valores y cómo están influyendo. Bueno, vamos a seguir con el experimento básico. En un experimento básico de teoría de detección de señales, cambiamos un poco la mecánica respecto a lo que era la psicofísica, ¿vale? El experimento básico sería algo así. Imaginaros que seguimos con el sonido. Bueno, pues en un experimento básico tendríamos, imaginaros, 200 ensayos, ¿vale? Recordad, tenemos auriculares puestos y los ensayos es simplemente la presentación de un estímulo. Bueno, pues lo que haríamos es presentar, por ejemplo, 100 veces el sonido y otros 100 ensayos en los que no se presenta el sonido. Vale, mitad y mitad. Por ejemplo, se podría hacer de dos maneras, ¿vale? Pero eso sería un experimento muy sencillo. Así que los aleatorizamos y le ponemos los auriculares y la persona va escuchando en cada ensayo o no escuchando algo. La persona no sabe cuándo se presenta el sonido y cuándo no. Simplemente tiene que escuchar y decir sí o decir no. Sí si piensa que se ha presentado el sonido, no si piensa que no se ha presentado el sonido. Evidentemente, dependiendo del volumen del sonido y del ruido ambiente, será más difícil o más fácil, ¿vale? Así que aquí lo podemos hacer facilísima o lo podemos hacer muy complicado. Vale, ya tenemos el experimento clásico para Lucía. Vamos a ver qué contesta Lucía. Recordad que Lucía es una respondedora liberal, así que por su propia manera de ser o por las circunstancias en las que está, o Dios sabe por qué, tiende mucho a decir que sí. Así que nos encontramos con estos resultados. Fijaros en una cosa que luego vamos a ver con más detenimiento, pero que es importante saberla desde ya. Si tenemos dos tipos de ensayos, con sonido o sin sonido, y tenemos dos tipos de respuestas, porque la persona puede decir sí o puede decir no, nos da lugar a cuatro tipos de situaciones, ¿no? Decir sí cuando aparece, decir sí cuando no aparece el sonido, decir no cuando aparece y decir no cuando no aparece. Un diseño factorial, 2 por 2, toda la vida, ¿vale? Si tenemos dos posibles respuestas y dos posibles clases de estímulos o de presentaciones, tenemos 4 posibles situaciones. Bueno, pues lo que nos encontramos con Lucía es esto. Cuando se presenta el tono, Lucía dice sí en 90 de los 100 ensayos. Recordad que hay 100 ensayos más o menos, ¿vale? Y dice no en 10 ensayos. Sin embargo, dice sí cuando no se presenta el tono en 40 ensayos. Recordad que hay 100 ensayos más o menos. Y no cuando no se presenta el tono en 60 ensayos. Fijaros en una cosa importante. ¿Os habéis fijado que lo que pasa con Lucía es que dice sí muchas más veces que no? Y eso implica dos cosas. Por un lado, acierta muchas veces cuando se presenta el tono. De las 100 veces que se ha presentado el tono, acierta 90. Pero claro, hay un problema. Eso lo hace con un costo. Como tiene mucha tendencia a decir que sí, y hay muchos ensayos en los que no aparece el sonido, de hecho ha dicho 130 veces sí, y el sonido solo aparece 100 veces. También hay muchas más veces que dice sí cuando no se presenta el sonido. Y eso no son aciertos, son errores. Luego tenemos que tener en cuenta que a pesar de que en un experimento de psicofísica clásica diríamos, ha escuchado prácticamente todas las veces el sonido. Muchos de esos ensayos en los que ha detectado el sonido quizás sean adivinaciones o simplemente su tendencia. Así que tenemos que tener en cuenta también las veces que dice sí cuando no se presenta el sonido. Yo os adelanto que esas veces que dice sí cuando no se presenta el sonido se llaman falsas alarmas. Básicamente sería el equivalente a cuando se echa la mano al móvil pensando que os ha vibrado y no ha vibrado, ¿vale?
¿vale? Eso sería una falsa alarma. El concepto de falsa alarma es fácil de entender. Lo que sí podéis ver es que Lucía tiende con bastante liberalidad a decir sí. Dice más veces sí, pero... Vale, ¿qué pasa con Carolina? Recordad que Carolina era justo lo contrario. Era una respondedora muy conservadora. No dice sí si no está muy segura de lo que hay. Vale, pues aquí tenemos la matriz de resultados para Carolina. ¿Veis que las veces que dice sí Carolina son 70 veces solamente? Dice muchas veces, menos veces sí. Y aquí pasa una cosa. ¿Veis que acierta muchas menos veces también cuando aparece el sonido? Porque solo dice sí cuando se presenta el tono 60 de los 100 ensayos. Sin embargo, Lucía acertaba mucho más. Pero eso, el ser conservador también tiene una parte buena. Y es que cuando no se presenta el tono te equivocas poco, porque solo dices sí cuando no se presenta el tono 10 veces. Por un lado, pierde una gran cantidad de aciertos, por otro lado, también se evita una gran cantidad de falsas alarmas. Esto es lo que llamaríamos un criterio conservador. Mientras que Lucía tiene un criterio liberal, Carolina tiene un criterio conservador. Le hace falta mucha evidencia para decir que sí. Y aquí ya podéis ver lo que significa esto de los dos procesos. Una cosa es lo que te llega a los oídos y la señal que tú tienes, perceptiva, y otra cosa es el proceso de toma de decisiones que te lleva a contestar una tarea. Que son cosas diferentes, eso ya no es un proceso perceptivo, es un proceso puro de toma de decisiones, que se da de acuerdo al criterio que tú tengas para esa toma de decisiones. Y ese criterio incluye la información perceptiva que te llega, pero también otras cosas que no son puramente perceptivas, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos esto. Ahora la cuestión es que el criterio no es algo fijo, no es algo que una persona tenga de manera inamovible y que no podamos cambiar. El criterio se puede modificar y hay muchas maneras de modificarlo. Y de hecho el criterio se modifica por muchas cuestiones que no son perfectas. Vamos a imaginar esta situación. Vamos a imaginar ¿sabéis lo que es una matriz de pagos? Son las consecuencias que tienes por responder de una manera o de otra, por acertar o por fallar. Esto lo podemos hacer en los experimentos, de hecho lo hacemos. En muchos experimentos introducimos costes por fallar y beneficios por acertar. De hecho, no solo lo hacemos en los experimentos, lo hacemos en los exámenes también. Porque todo esto que estamos viendo ya veréis que es muy aplicable a los exámenes, ¿vale? Luego cuando veamos la teoría lo veréis, porque básicamente es memoria de reconocimiento y la memoria de reconocimiento se estudia también. Vale, podemos cambiar el criterio de las personas, su tendencia a ser conservadores o liberales, simplemente cambiando la manera en que premiamos o castigamos las diferentes. Imaginaros que vamos a desarrollar lo que se denomina una matriz de pagos liberales. Una matriz de pagos liberales sería una matriz de pagos que fomenta que las personas digan sí. Así que vamos a hacer a Carolina, así Carolina, un poco más liberal de lo que está. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues imaginaros que yo en este experimento, en el que recordad, lleváis unos auriculares puestos y tenéis que decir sí cuando queráis escuchar el sonido y no cuando creáis que no se ha presentado el sonido, que no ha habido sonido, ¿vale? Os voy a dar unas instrucciones. Mira, cada vez que acertéis, y ojo, vamos a explicar una cosa antes de esto de los aciertos. Antes os he dicho que hay 4 posibles situaciones en un experimento de este tipo, ¿no? Como tienes ensayos con o sin sonido y 2 tipos de respuesta, tenemos 4 situaciones. A esas situaciones se les dan nombres, si queréis. Cuando tú dices sí y ha aparecido el sonido, lo llamamos aciertos, ¿vale? Cuando tú dices no y no ha aparecido el sonido, lo llamamos rechazo correcto. ¿Os habéis dado cuenta que esas dos situaciones son realmente respuestas correctas, ¿no? Las dos has acertado, pero se llaman de manera diferente, ¿vale? Cuando no aparece el sonido y tú dices que sí ha aparecido, lo llamamos falsa alarma, de eso ya hemos hablado antes. Y cuando sí aparece el sonido, pero tú dices que no ha aparecido, es lo que llamamos un fallo, ¿vale? Habéis visto que cuando coincide sí, sí o no, no, es una respuesta correcta, cuando es sí, no o no, sí, es una respuesta incorrecta. Vale, pues si yo os digo, imaginaos que estáis haciendo ese experimento, digo, mira, cada vez que tengáis un acierto, es decir, cada vez que detectes correctamente un sonido, que aparece el sonido y tú digas sí, te voy a dar 100 euros. Y por el resto te voy a dar 10 por el rechazo correcto, te voy a quitar 10 por las falsas alarmas y 10 por los fallos. ¿Qué hacéis vosotros en ese experimento?
Con lo que puedas, pero sí que sí, porque si dices sí te vas a asegurar que siempre que aparezca el sonido dices sí, y si son 100 ensayos por sonido a 100 euros cada uno, pues un bastón, porque luego lo que tú falles, porque vas a fallar, vas a tener muchas falsas alarmas, todas vas a tener falsas alarmas. Pero claro, si tú quitas los 10 euros que te quitan por los 100 ensayos o por los, por los 100 ensayos en los que no hay sonido y lo has dicho así, pues son 1000 euros, te llevan 9.000 euros para casa. Así que la tendencia es a decir sí. ¿Veis cómo transformamos un criterio en liberal simplemente modificando las consecuencias? Es importante darse cuenta de que esto no es perceptivo. Esto no tiene nada que ver con cómo se perciben los estímulos o la capacidad de tu sistema auditivo. Tiene que ver con una matriz de ganancia, con qué te interesa responder o con una estrategia que no es perceptiva, con tus motivaciones para responder, en este caso impuestas por los experimentadores. Así que, de nuevo, vuelve a ser importante diferenciar el mundo perceptivo del mundo de la toma de decisiones. Vale. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Mira, ahora le decimos a Carolina, mira, por cada vez que tú digas no, cuando no aparece el sonido, ¿vale? Cada vez que rechaces correctamente, cada vez que te des cuenta que no aparece el sonido, te voy a dar 100 euros. ¿Qué hace Carolina? Decir que no, siempre, porque lo que quiere es la pasta, evidentemente. No pagamos tanto, ¿eh? Los ejemplos de cuando vayas a las prácticas presenciales no tenéis la materia. No va a ocurrir. Como tenéis 0,5 puntos. Además, los tenéis, respondáis sí o no, así que no modificamos eso. Bueno, lo que conseguimos aquí es que se vuelva mucho más conservadora. Esto son exageraciones, ¿vale? Porque aquí la única estrategia útil para maximizar lo que gana sería responder siempre que no, ¿vale? Sería mucho mejor. O por lo menos muy poquita, ¿vale? Pero fijaros que Carolina, cuando se vuelve más liberal, aumenta el número de aciertos, pero también aumenta el número de alarmas. Cuando se vuelve más conservadora, disminuye el número de aciertos, pero disminuye también su número de falsas alarmas. Y aquí viene lo importante. ¿Veis cómo las respuestas, bueno, tenemos también una matriz de pagos neutra, en la que no ocurriría nada, pero bueno, sobra explicarlo, ¿no? Si las consecuencias no tiran de ti en ninguna dirección, pues te vas a comportar como tú seas, más o menos conservador, ¿vale? Porque en este caso, la matriz de pagos no tira hacia ningún lado, ¿vale? Pero bueno, aquí, mira, ese es el gráfico importante. De hecho, vamos a pasarlo. Aquí viene lo importante, y es, aunque tú cambies, habéis visto cómo cambiar la matriz de pagos, cambia el número de aciertos y el número de rechazos correctos y el número de falsas alarmas, es decir, cambia las veces, por ejemplo, que dices sí cuando aparece el sí. Pero claro, tú sigues siendo la misma persona con el mismo sistema sensorial, con el mismo sistema auditivo. La cuestión es importante tener en cuenta que todos esos cambios realmente no son cambios perceptivos y no han afectado a tu sistema perceptivo o a tu capacidad de detectar el estímulo. Bueno, pues una de las maneras que tenemos de reflejar esta dicotomía entre los procesos sensoriales y los procesos de toma de decisiones es mediante este gráfico. Esto es lo que se llama una curva CORE, ¿vale? Curva operativa del receptor, o en inglés Receiver Operation Cascade, ¿vale? Bueno, pues esto que parece así más o menos complejo, en el fondo es una chorrada como un piano, porque como ya conocemos el tipo de estímulos que tenemos, lo que podéis ver en el eje X es que tenemos el porcentaje de falsas alarmas. Recordad, las falsas alarmas es cuando yo digo sí, pero no ha aparecido el estímulo, ¿vale? En el experimento que estamos haciendo. En el eje Y tengo el porcentaje de aciertos. ¿Cuántas veces digo sí siempre que ha aparecido el estímulo? Y ya habéis visto que la cosa es muy sencilla, ¿no? Normalmente, cuando cambio de criterio, aumentan las falsas alarmas. El criterio es más liberal, aumentan los aciertos, pero también las falsas alarmas. Cuando tengo un criterio más conservador, disminuyo los aciertos, pero también las falsas alarmas. Pues fijaros, los puntos rojos son las respuestas de Carolina. ¿Era Carolina? Sí. Con los distintos criterios. L para el liberal, N para el neutro y T para el conservador. Y el triangulito que hay ahí es el experimento que ya tenemos al principio, ese que hicieron. ¿Y cuál es la característica fundamental que tienen esos 4 puntos en este gráfico? ¿Qué diríais? ¿Qué es lo importante de esos 4 puntos? Hay mucho espacio ahí, pero todos los puntos están ¿dónde? Todos los puntos están sobre un sitio. Sobre la línea azul, ¿vale? Todos los puntos están exactamente en lo que se denomina la misma curva roja, ¿vale?
¿Ves que todos trazan o están dentro de la misma curva? Vale. Esa curva simplemente nos indica la capacidad sensorial, ¿vale? La curva ROC. ¿Por qué? Bueno, pues porque como podéis ver, abajo tenéis el porcentaje de falsas alarmas y arriba el porcentaje de aciertos. Simplemente nos indica el grado de falsas alarmas y de aciertos. Y aquí viene una cosa muy importante, que yo creo que si entendéis, entenderéis perfectamente esta. Imaginaros una persona sorda, completamente sorda, ¿vale? No escucha nada y le ponemos a hacer este experimento. Que básicamente, ya sabéis, consiste en ponerte los auriculares, a veces son un sonido, a veces no, tú dices sí o dices no. Pero la persona es sorda, luego no puede detectar ningún sonido, pero nosotros lo obligamos a contestar sí o no. Lo normal es que no acierte nunca, ¿no? ¿Que no acierte nunca? Eso es, realizará la tarea al azar. ¿Y qué quiere decir que realiza la tarea al azar? Si vosotros tuvieseis que dibujar una gráfica aquí que indicase que la persona está respondiendo al azar, ¿cómo la dibujaríais? Una línea muy pequeña. Una línea así, ¿no? Una diagonal. Fijaros, ¿qué significa responder al azar? En el fondo, responder al azar no es nada más que tener el mismo porcentaje de aciertos y de falsas alarmas. ¿Vale? Una situación en la que tus aciertos y falsas alarmas aumentan por igual. ¿Por qué? Pues porque tú estás diciendo que sí de manera aleatoria tanto cuando aparece el sonido como cuando no aparece el sonido. Y eso, ¿cómo se refleja ahí? En una diagonal que indica que siempre hay el mismo porcentaje de aciertos y de falsas alarmas. Vale, y ahora nos imaginamos una persona con una audición, la vamos a ver luego, se llama Sandra, va a aparecer aquí en la presentación. Pero vamos a imaginarnos una persona con una audición increíble, que es capaz de distinguir perfectamente todos los sonidos y cuándo aparecen y cuándo no. ¿Dónde estaría la gráfica de esa persona? ¿Cómo sería? Pegadita, ¿no? A los bordes. Claro. ¿Por qué se distingue una persona con una audición perfecta? Pues porque tendría todo aciertos y ninguna falsa alarma, ¿no? Así que lo que tendríamos es una gráfica muy pegadita a la esquina superior izquierda. Vale, pues ya tenemos cómo distinguir a las personas con diferentes capacidades perceptivas, en este caso auditivas, por la distancia desde el centro de la diagonal a la esquina superior. La distancia que hay desde la diagonal hasta el punto donde pone N, ¿vale? La distancia de la curva o de la gráfica de rendimiento al azar a la curva que tiene, esa es su capacidad de discriminación, su discriminabilidad. Luego lo vamos a ver más. ¿Lo habéis visto, no? Pero, curiosamente, tenemos un montón de puntos que pueden ir sobre esa curva. Todos esos puntos que van sobre esa curva, o todos los diferentes puntos que encontramos ahí que van sobre la misma curva, es lo que se llaman puntos de isosensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos o todos los diferentes lugares de esa curva concreta tienen o indican la misma discriminabilidad o capacidad perceptiva. Por eso, Lucía, aunque cambie su criterio, sigue sobre la misma curva. ¿Vale? Pensad que con diferentes criterios podemos encontrar diferentes niveles de aciertos y falsas alarmas, pero todos están sobre la misma curva. Lo lógico, lo real, los experimentos nunca sale tan perfecto porque hay variaciones incluso dentro de la misma persona en función del sueño que tenga, de cómo venga, de distracciones, un montón de cosas. Pero todos los puntos de una persona con independencia de su criterio deberán estar sobre la misma curva de isosensibilidad, que sería esa, ¿vale? Todos los que se pueden dibujar y todos los puntos de las curvas que se puedan dibujar se llaman puntos de isosensibilidad, que indican que pertenecen a una persona o varias personas con la misma capacidad discriminativa o la misma sensibilidad. ¿Queda más o menos claro cómo interpretar la curva ROC, la curva COP? ¿Vale? Porque esto es lo más importante de todo. Aquí se ve ya todo. Aquí puedes ver cómo los diferentes puntos simplemente indican cambios de criterio sin que cambie la sensibilidad perceptiva y cómo diferentes curvas, más separadas del centro, más echadas hacia arriba a la izquierda o más pegaditas a la diagonal, nos indican diferentes capacidades perceptivas. ¿Habéis visto ya cómo simplemente con lo que hemos hecho ya podemos distinguir entre lo que es perceptivo y lo que no? Porque no todos los resultados de aciertos y falsas alarmas pueden darse en todas las situaciones para todas las capacidades. Vale, pues vamos con Lucía. ¿Os acordáis de Lucía, no?
que tenía un criterio diferente. Imaginaros que hemos hecho la misma matriz de pagos que antes, para Carolina, lo hacemos ahora con Lucía. Una consecuencia liberal, consecuencia neutra, consecuencia conservada. Ya sabéis que eso modifica la cantidad de aciertos y de falsos. Y ahora ponemos a Lucía sobre nuestra curva ROC. Y os dais cuenta de nuevo que hay varios puntos en diferentes lugares, pero siempre sobre la misma curva ROC. ¿Por qué los puntos de Lucía y de Carolina están sobre la misma línea? Aunque estén en diferentes lugares, ¿vale? Primero, ¿qué significa que estén en diferentes lugares? Los puntos verdes, por ejemplo, el criterio neutro de Lucía está en un punto diferente al criterio neutro de Carolina. ¿Por qué están en diferentes lugares? Porque desde el principio es una más liberal y otra más. Eso es, porque tienen diferentes criterios, porque su criterio a la hora de responder es diferente. Pero ¿por qué están sobre la misma línea azul? Lucía y Carolina. La única razón por la que pueden estar sobre la misma línea azul Porque tienen los mismos sonidos. porque tienen la misma capacidad auditiva. Hemos dicho al principio que eran clones igual de su capacidad auditiva. Por eso están en la misma. Luego vamos a ver el ejemplo de una persona que está o que tiene una mayor o menor capacidad de discriminación. Ahí tenemos los diferentes puntos sobre la línea, son diferentes criterios, las diferentes gráficas, diferentes curvas nos indican la capacidad perceptiva. ¿Y esto qué nos dice? Pues que las diferencias entre Lucía y Carolina no son de naturaleza sensorial, son diferencias puramente de criterio, aunque nosotros podamos modificar el criterio de cada una de ellas. Es decir, aunque la teoría clásica de los umbrales y los experimentos de psicofísica clásica nos dirían que Lucía y Carolina tienen umbrales perceptivos diferentes, la realidad es que no tienen umbrales perceptivos diferentes, tienen la misma capacidad sensorial. ¿Vale? Por esto surge la TDS, por esta clase de cosas. Por supuesto, aquí solo vemos la TDS y la psicofísica clásica, pero por medio hubo una gran cantidad de desarrollos. ¿Vale? Si queréis leer algo sobre estos desarrollos, tenéis el libro antiguo de Loli Luna y ¿vale? Visual, que habla sobre las teorías de umbral alto, las teorías de umbral bajo, que intentaban modificar todo eso hasta que al final apareció la TDS como una solución mucho mejor a este tipo de situaciones. Vale. Ya tenemos el experimento básico, en qué consiste, cómo se interpreta una curva ROC, las situaciones más usuales. Vamos a la teoría, ¿vale? Vamos a lo que dice la teoría de detección de señales y a los términos específicos de la teoría de detección de señales, aunque muchos de ellos ya los hemos visto, ¿vale? Bueno, en un experimento de teoría de detección de señales tenemos dos tipos de estímulos. Tenemos la señal, ¿vale? Que en nuestro ejemplo, os pongo la campanita esa porque estamos hablando todo el rato de sonido, ¿vale? Así que imaginaros que nuestra señal es simplemente un sonido, ¿vale? Y tenemos por otro lado el ruido, que es todo el resto de estímulos del entorno. Todo lo que hay en el entorno. Y me pasa que no te dejaba ver desde ahí. Es que no me puedo alejar de aquí porque si no, no se me oye, si no te quitaba. Si no me quitaba. Bueno, esto es un principio básico de la TDS. La TDS asume que nuestra señal, el estímulo que nosotros presentamos, no se presenta en el vacío. Siempre se presenta sobre un entorno de ruido, aunque sea muy bajo. Y recordad, los estímulos del entorno, cuando hablábamos en la primera clase, que el entorno no es solamente lo que hay fuera, también es lo que hay dentro, ¿vale? Así que si tú estás pensando en otra cosa y tienes tu cabeza ocupada en pensar, joder, que te han llamado y te han dado un disgusto y estás todo el rato pensando mientras haces el experimento, el ruido es mayor. Y el ruido no viene de fuera, viene de tu cabecita, ¿vale? Así que el entorno no solamente lo de fuera, lo de dentro, sí que el ruido también puede venir de dentro. Así que pensar que en un experimento de detección de señales, la señal siempre se presenta sobre el ruido. Y podéis pensar en cómo esto viene del ámbito ingenieril, el ámbito de la detección de señales en un entorno de guerra, por ejemplo, en un radar. Porque cuando tú quieres detectar un caza en un radar, no te vas a encontrar con una pantallita limpia y vas a ver un punto muy gordo y te va a poner caza enemigo. No, vas a tener un montón de señales y vas a tener que discriminar cuándo aparece. Vas a tener que identificar cuándo aparece una señal que es relevante y cuándo, ¿vale? Podéis pensar en esa situación. O podéis pensar en una situación en la que estáis esperando una llamada de móvil y o bien estáis en una biblioteca todo en silencio, y lo fácil que es detectar cuando te suena el móvil, o bien estáis en medio de un concierto, ¿vale? Y lo difícil que es detectar
cuando suena un móvil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? La señal es la misma. El volumen es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El ruido. ¿Vale? Así que siempre tenemos estas dos cosas. Y por tanto, también tenemos dos tipos de ensayos, ¿vale? Tenemos ensayos en los que se presenta la señal y ensayos en los que no se presenta la señal. A los ensayos en los que se presenta la señal los llamamos S más R, señal más ruido. ¿Por qué? Pues porque si el ruido está siempre presente, cuando nosotros presentamos la señal siempre la presentamos sobre el fondo del ruido. Así que el ruido siempre está. Y cuando nosotros presentamos señal, se suma a ese ruido. ¿Vale? Así que tenemos ensayos de ruido cuando no se presenta el estímulo, ensayos de señal más ruido cuando sí presentamos el estímulo. ¿Vale? Pero el ruido siempre va a estar. Y ya sabéis que la combinación de todo esto nos da lugar a 4 tipos diferentes de situaciones, o una matriz de confusión de 4 celdas. No se diría más técnicamente. ¿Vale? Cuando presento el estímulo y digo sí, es decir, ruido más señal y sí, tengo un acierto. Cuando presento el ruido y digo sí, solamente el ruido, tengo una falsa alarma. Cuando presento el ruido y la señal, es decir, presento el estímulo y digo no, tengo una omisión, porque lo he presentado y he dicho que no le he detectado. Y cuando presento solamente el ruido, es decir, no aparece el estímulo, y digo no, pues bien, he rechazado. Es lo mismo que hemos visto, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Y aquí viene otra cosa importante. ¿Se habéis dado cuenta en la curva ROC que solo cogemos aciertos y falsas alarmas? No hemos hablado de rechazos correctos y omisiones en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no son necesarios o no es necesario tener en cuenta o nos sobran las omisiones y los rechazos correctos? Porque yo os digo que os podéis olvidar de ellos porque no los vamos a ver en nada de eso. No es que os olvidéis de ellos, existen, pero no los vamos a utilizar para ningún cálculo. ¿Por qué? Porque si hay 100 sonidos y dices que sea 50, se sabe que no. Son complementarios, no nos aportan información. Si sabes cuántos aciertos hay, sabes cuántos estímulos, cuántos sonidos se presentan, evidentemente sabes cuántas veces no lo has detectado. Al final lo que hacemos, si veis, es coger una parte de la distribución de ruidos y la señal, es decir, una parte de la distribución de cuando presentamos el estímulo y la otra de cuando presentamos solamente el ruido. Y el resto, la segunda fila, los rechazos correctos y las omisiones son complementarios. ¿No? Así que con 2 ya tenemos todo el mapa completo. Todo lo que necesitamos para calcular los índices, tanto sensoriales como de criterio, de decisión. ¿Vale? Que por cierto, en este libro ya no vais a tener que calcular las de primas o los criterios, que se pueden calcular matemáticamente. ¿Vale? Estaban en el anterior libro, pero este solamente describimos y os decimos cómo funciona, pero no las fórmulas específicas con las tablas normales y todo que se utilizan. Que en el anterior libro sí, de nuevo si tenéis curiosidad podéis ver en el libro de percepción visual, que es donde se detalla cómo se construyen los criterios, cómo se calculan, cómo se calcula la de prima, de discriminabilidad, etc. Vamos a ir avanzando y vamos a ver otro gráfico. ¿Vale? Este gráfico también es importante, esto es lo que llamamos una distribución de probabilidad. ¿Vale? Recordad que la teoría de detección de señales prescinde del concepto de umbral. Ya no tenemos un umbral, eso quiere decir que no hay un volumen mínimo que podemos percibir o no, sino que un estímulo provocará una sensación determinada, pero no siempre tiene por qué ser la misma. Provocará una sensación determinada con una probabilidad determinada. Pero como el mundo físico y el mundo psicológico no son lo mismo, que tú presentes siempre un estímulo con el mismo volumen no quiere decir que tu sensación, tu dimensión psicológica, tu sensación perceptiva, tu percepción del estímulo siempre sea la misma. De nuevo vamos a imaginarnos una situación real. Y vamos a imaginarlo de nuevo con el móvil. Cuando tú estás en una situación normal, en la calle, tienes el móvil, lo tienes a todo volumen, ¿vale? Y te suena el móvil, tu sensación de volumen del móvil seguramente sea diferente a la sensación de volumen que tienes si tú estás tranquilamente. Imagínate, te has metido en una iglesia, has ido a Roma de viaje y te has metido en una iglesia. Estás todo callado y están dando misa allí mientras tú ves, y de repente te suena el móvil, ¿vale? El volumen del móvil, cuando te sonaba en un bar, y el volumen del móvil cuando suena dentro de esa iglesia es el mismo. Pero tu sensación, ¿cuál es?
Que seguramente cuando estás ahí dentro, solamente de la vergüenza que pasas, te suena estruendoso. Parece que, pero bueno, si esto nunca ha sonado así, parece una orquesta. La sensación perceptiva, a pesar de que el estímulo es el mismo, es diferente. Luego, en diferentes situaciones, un estímulo puede provocar diferentes niveles de sensación. Bueno, pues este gráfico es lo que nos. Fijaros, tenemos dos ejemplos. En el eje X tenemos el efecto perceptivo. Ojo, no tenemos el volumen físico del sonido, la intensidad física del sonido, no tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión psicológica, que es nuestra sensación de volumen, ¿vale? Y en el eje Y tenemos la probabilidad de que se dé ese valor perceptivo, la probabilidad de que o el ruido o la señal den ese valor perceptivo. Vamos de nuevo a proponer un ejemplo. Imaginaros que ponemos un tono de 25, sea lo que sea ese 25. Pensad en decibelios o nos inventamos las ondas, lo que queráis, ¿vale? En general, ese volumen provocará con una máxima probabilidad un valor determinado de sensación, que corresponde con el pico de la curva S más R, ¿vale? La curva que tenéis ahí, el pico máximo sería la probabilidad máxima de producir ese nivel de sensación. Pero ese mismo estímulo, ¿vale? Porque presentamos siempre ese tono, puede provocar diferentes niveles de sensación con mayor o menor probabilidad. ¿Veis que esa curva verde incluye valores a la izquierda y a la derecha de ese punto máximo? Es una curva normal, la conocéis, la curva normal, ¿no? Lo que quiere decir es que en algunas situaciones ese mismo sonido puede provocar una sensación perceptiva mayor o una sensación perceptiva menor. ¿Vale? ¿Más o menos claro esto? Por eso prescinde del concepto de umbral la TDS. Aquí ya no hay un umbral. Aquí un mismo estímulo a veces provoca una mayor sensación perceptiva y otras veces menos. Claro, habrá una probabilidad, o esa probabilidad se distribuye de manera normal, que quiere decir que normalmente siempre te provoca más o menos la misma sensación. Y ese mismo sonido no te va a provocar una sensación estruendosa o no lo vas a dejar de oír normalmente, aunque podría ocurrir, ¿vale? Recordad que las distribuciones normales, que es una curva normal, son asintóticas. Eso quiere decir que no llegan al cero nunca. Así que, en principio, ese volumen, ese sonido, podría provocar cualquier sensación, cualquier nivel de sensación. Aunque en realidad la probabilidad es tan baja que no ocurre. Solo ocurre en un rango de. La cuestión es que al ruido le pasa lo mismo. Cuando no presentamos el tono, tenemos un fondo de ruido. Y ese fondo de ruido provoca una sensación perceptiva, que puede ser mayor o menor, no siempre igual, aunque dependiendo de la cantidad de ruido provocará una mayor o menor sensación en promedio determinada. Pero veis que incluso se solapa con la distribución de señal y ruido. Eso quiere decir, lo veis ahí, que hay situaciones en que la sensación perceptiva de sonido es mayor ante la presentación del ruido que ante la presentación de la señal. Eso es lo que significa el solape que hay ahí, ¿vale? Están solapadas, no están totalmente diferenciadas. Claro, imaginaros, cuando yo tengo una sensación perceptiva de 20, sea lo que signifique eso, ¿vale? Imaginaros que yo me pongo los auriculares y tengo una sensación perceptiva de haber percibido un estímulo que yo catalogo como 20. ¿De dónde viene esa señal? ¿Del ruido? Perdón, ese estímulo, ¿del ruido o de la señal? ¿Me han presentado el tono o no? Fijaros, ahí hay un 20, que es el efecto perceptivo que tengo. ¿De qué vendría? ¿De la señal o del ruido? ¿Sabéis dónde está el 20, no? ¿Y dónde va? ¿Cuál es la probabilidad de que venga de la señal? Una, la que sea. ¿Y la probabilidad de que venga del ruido? La misma, ¿no veis que se cruzan? Luego, no tengo manera de diferenciar. Claro, cuanto más solapadas estén, más difícil es diferenciar. Esa es una de las cuestiones fundamentales de la TDS. La distancia entre la distribución de ruido y de señal nos indica la capacidad que tenemos de discriminar los sistemas, ¿vale? Es lo que se llama D' de discriminabilidad. Fijaros, si separamos las distribuciones y no se solapan, ¿qué quiere decir? Que podemos discriminarlas fácilmente, ¿no? Podemos saber qué sensaciones perceptivas pertenecen a la señal y qué sensaciones perceptivas pertenecen a la señal. Y vamos a volver al ejemplo de la persona sorda. Imaginaros que de nuevo hacemos el experimento con una persona sorda. ¿Cómo estarían sus distribuciones de señal y ruido? ¿Cómo serían? Igual, ¿qué quiere decir? Solapadas completamente. Si tú las juntas las dos, quiere decir que eres incapaz de distinguir de dónde proviene esa sensación perceptiva, si de la señal o del ruido.
¿vale? Así que la distancia entre los picos nos indica nuestra capacidad para discriminar los estímulos, la sensibilidad perceptiva para esa tarea, ¿vale? Y eso se le llama D', es el índice de prima. Os vais a acordar fácilmente porque es el índice de discriminabilidad, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos lo que significa esta distribución de probabilidad, que es el otro gráfico que vais a ver. Por un lado la curva RO y por otro lado esto. Fijaros que la curva RO sale de aquí, ¿vale? Por lo que vamos a ver ahora. Porque ahora nos falta una cosa. La cuestión es cuando digo sí y cuando digo no. Porque ahí tengo un efecto perceptivo. La cuestión es que yo tengo que decir sí en la tarea o decir no en la tarea. Ese es mi criterio, ¿no? ¿Cómo lo pongo aquí? ¿Cómo decido? Bueno, pues eso es lo siguiente que vamos a ver. Eso que hemos visto antes es el proceso perceptivo. Tengo un efecto, una sensación perceptiva determinada por la presentación de un estímulo a la presentación de un estímulo. Esa sensación puede variar porque no siempre es la misma, debido a un montón de variaciones en el sistema perceptivo, en el ruido del ambiente, un montón de cosas. Pero ahora yo tengo que decidir si en ese experimento, ante un nivel de sensación determinado, me pongo los auriculares, escucho algo y ahora tengo que decidir si eso ha sido el sonido que me presenta o no ha sido. Bueno, pues ya hemos visto que eso es establecer un criterio. ¿Cómo establecemos un criterio? Pues básicamente, según la TDS, lo que hacemos es plantar una línea divisoria sobre el eje de sensación. ¿Vale? Recordad que el eje de sensación es el eje X. Bueno, pues al final lo que tengo que hacer es decidir. Y decidir si implica, bueno, si mi sensación perceptiva supera este umbral, entonces digo sí. Si no lo supera, entonces digo no. ¿Dónde pongo ese umbral? Pues depende de mi criterio, si es más liberal, si es más neutro o más conservador, ¿vale? Pero para la TDS esta decisión es determinista. En el momento en el que yo tengo una sensación superior a un umbral determinado, a un nivel determinado de percepción, digo sí. Y no me preocupo de dónde viene, ¿vale? Da igual de dónde venga. Si el ruido me ha provocado una sensación o un nivel de percepción superior a mi umbral, digo sí. De ahí vendrían las falsas alarmas. Vale. La cuestión ahora aquí es dónde coloco el criterio. Pues el criterio se coloca en ese eje X, a lo largo de ese eje X, en función de si soy más liberal o más conservador. Los criterios liberales están a la izquierda, cerca del inicio del eje. Los criterios conservadores más a la derecha. Y de nuevo, ahora la pregunta no es, o sea, lo interesante no es saber que están ahí y memorizar que están ahí, es ¿por qué están ahí las líneas de los criterios liberales y conservadores? ¿Por qué el criterio liberal está muy cerca del comienzo del eje X, muy abajo? ¿Vale? Recordad que el eje X es el efecto perceptivo, ¿vale? Es decir, cuanto más avanzo en el eje X, mayor nivel de percepción, mayor sensación tengo perceptiva. Si pongo el criterio liberal, lo pongo a la izquierda. Es decir, los criterios liberales están muy cerquita del eje. ¿Por qué? ¿Qué es un criterio liberal? Es lo primero que hay que pensar. Decir que sí con mucha frecuencia. ¿Y qué significa decir sí con mucha frecuencia? Que de cualquier cosa que yo sienta, digo que sí. Y recordad que abajo tenemos el efecto perceptivo. Luego pongo el criterio a la izquierda porque estoy asumiendo que con un nivel muy bajo de sensación perceptiva voy a decir que sí. Luego mi criterio decisorio va a estar muy pegadito. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que quede a la derecha de la línea voy a decir que sí. Como digo que sí ante cualquier cosa, pues está muy a la izquierda, lógicamente. Un criterio conservador estaría muy pegado a la derecha. La explicación sería la misma. Si mi criterio es necesito mucha evidencia y mucha sensación perceptiva para decir que sí, mi criterio estaría a la derecha porque ahí es donde más sensación perceptiva hay. Todo lo que cae a la derecha, diría que sí. Todo lo que cae a la izquierda, diría que sí. ¿Vale? Vamos a verlo con algún ejemplo para que veáis cómo esto se transforma en aciertos y falsas alarmas y cómo se queda en una situación real. Y para esto lo que vamos a utilizar es este simulador. Esto lo hizo un alumno de la asignatura de forma educativa, se llama Iago Pares, me parece que se llama, porque fue alumno y luego también daba clases particulares de percepción. Y de hecho tenía disponible online. Esto se hace con calculadoras gráficas, Desmos y todo este tipo de cosas. Y creó un simulador de TDS para cambiar los diferentes criterios y diferentes distribuciones, la discriminabilidad. Mola un montón, lo tenéis disponible en el curso virtual. Uno de los enlaces que tenéis de elementos multiplicados
participar por los diferentes parámetros de la TDS y así se entiende muchísimo. Y de hecho, estos son pantallazos que yo he hecho jugando con los diferentes criterios. Así que lo que he hecho es simular un criterio liberal, como el de Carolina, ¿vale? Un criterio liberal como el de Carolina quiere decir que Carolina, en cuanto cree que ha escuchado algo, por muy tenue que sea, dice que sí. Así que su criterio, ¿veis que la línea negra está muy a la izquierda? Esto tiene dos consecuencias, ya las hemos visto antes, ¿no? Por un lado, ¿veis la distribución de señal y ruido? Queda prácticamente toda o toda a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparezca la señal, va a decir que sí con mucha frecuencia, va a acertar con mucha frecuencia. Y he dejado rayada la otra parte para que veáis lo que significa también. Pero, ¿qué coste tiene el tener un criterio liberal? Muchas falsas alarmas. ¿Veis que la distribución de ruido, cuando no se ha presentado el estímulo, queda gran parte de ella a la derecha del criterio? Eso quiere decir, toda esa parte rayada, quiere decir que están diciendo sí en situaciones en las que se ha presentado el ruido. Toda esa parte rayada son falsas alarmas. Tienen muchos aciertos, pero a costa de muchas falsas alarmas. ¿Qué pasa si tengo un criterio neutro? Un criterio un poco más estricto, pero no excesivamente estricto. Pues aquí veis los trade-offs que ocurren, los intercambios que ocurren. Por un lado, habéis visto que la mayoría de la distribución de señal, cuando aparece el estímulo, queda a la derecha. Así que sigo diciendo sí y acertando muchas veces cuando aparece el sonido. Como ahora tengo un criterio más conservador, he perdido unas cuantas, porque habéis visto que hay unas cuantas que quedan a la izquierda y que ya no acierto tanto. Pero a cambio, ¿qué he ganado? Menos falsas alarmas, porque casi toda la distribución de ruido queda ahí. Y aquí viene una cosa importante. ¿Qué consideramos un criterio neutro? ¿Qué es un criterio neutro? Desde el punto de vista de las redes. Eso de la neutralidad, pero hay un criterio muy específico que se puede definir lo que es un criterio neutro. De hecho, lo tenéis definido gráficamente. Está perfectamente definido. Acercaos a vuestra intuición porque es exactamente lo que pensáis si miráis dónde está posicionado. 50-50, ¿qué quiero decir? En otras palabras, ¿dónde se posiciona un criterio neutro? Entre las dos. De manera un poco más estricta, en la intersección entre las dos distribuciones. ¿Vale? ¿Y por qué es importante saber lo que es un criterio neutro? ¿Qué tiene de particular este criterio? ¿Por qué es importante un criterio neutro? Hay otra forma de llamarlo. Sería como el ideal. Eso es, el criterio óptimo. El máximo rendimiento que tú puedes alcanzar en la tarea está determinado por este criterio. ¿Vale? Es decir, el mejor rendimiento que tú puedes obtener es el determinado, o sea, si tú pones el criterio justo en la intersección. No se puede hacer mejor. Todas las variaciones de criterio, hacer un criterio más liberal o más conservador, van a hacer que tú rindas peor en la tarea. ¿Vale? Imaginaros que esto es un examen tipo test. ¿Vale? Un examen tipo test, ¿qué sería un criterio liberal? Responder a todas las preguntas. Responda a todo, aunque no tenga ni idea de nada, ¿vale? ¿Qué sería un criterio conservador? Solo si estoy muy seguro, sí, respondo. ¿Y qué sería un criterio neutro? Pues una cosa intermedia, ¿no? Si necesito cierta seguridad, no respondo a lo loco, pero tampoco dejo de responder preguntas en las que tengo bastante evidencia. ¿Cómo sacaría mi mejor nota en un examen? Con el criterio neutro. Y aquí viene otra cosa importante. Aunque tú utilices un criterio neutro, como veis aquí, veis que el rendimiento no es perfecto. No se puede obtener un rendimiento perfecto. ¿Por qué? Porque las distribuciones de señal y de ruido son solapadas. El rendimiento máximo está determinado en primer lugar por el criterio que utilices, pero también por la discriminabilidad, es decir, por la capacidad perceptiva de secuencia. Por la capacidad de discriminar los sonidos. Si tú no los puedes discriminar perfectamente, por muy buen criterio que tengas, vas a confundir cosas. Vamos al examen. ¿Cuál sería el límite que tenéis a la hora de responder por muy buen criterio que tengas? El límite a la hora de rendir en el examen. No, el límite de rendir en el examen, ¿vale? Es decir, la nota que podáis sacar. ¿Por qué viene determinado? Más allá de si tenéis un criterio más liberal, más conservador o menos. Pues por lo que habéis estudiado, ¿vale? Y lo que habéis estudiado, que es la separación entre las distribuciones de ruido y de señal. Cuando tú estudias, eres capaz de diferenciar mejor entre el ruido, los distractores de las preguntas y la señal, la respuesta correcta.
Es decir, los profesores metemos ruido en las respuestas que se parezcan a las otras para que las personas que han estudiado sean capaces de discriminar entre la señal y el ruido. Cuanto más estudias, más separación hay entre las dos distribuciones, luego eres capaz de rendir más. Y ahí ya afectará tu criterio en que tengas una mejor o peor calificación. Pero tu calificación máxima siempre va a venir determinada por la separación entre esas dos distribuciones. ¿Y cómo se separan las distribuciones en un examen? Estudiando. Estudiando. Porque si tú tienes una pregunta y no has estudiado, todas las respuestas te suenan igual de bien, ¿vale? No eres capaz de distinguir la señal. Pero si tienes un examen y has estudiado mucho, eres capaz de discriminar entre ruido, ¿vale? ¿Por qué os digo esto del examen? Porque básicamente los exámenes tipo T son memoria de reconocimiento y la TDS también significa memoria de reconocimiento. Es una de las maneras que se emplea para analizar el rendimiento en memoria de reconocimiento, ¿vale? Bueno, aquí veis un criterio neutro, el criterio conservador sería exactamente lo mismo. Veis que ahora estamos en el criterio hacia la derecha, tenemos muchos menos aciertos, ves que sacrificamos muchos aciertos, pero a la vez también tenemos muchas menos falsas. Pero veis que el rendimiento también es menor. El criterio conservador lo que te hace es evitar muchos aciertos que podrías tener sin prácticamente aumentar tus falsas alarmas. Bueno, en la línea azul veis cómo estos criterios y este porcentaje de aciertos y de falsas alarmas se traslada a la curva roja que hemos visto antes. Veis que son exactamente lo mismo, solo que hay que saber qué es un acierto y qué es una falsa alarma en este gráfico. ¿Qué son los aciertos en este gráfico? El de la izquierda. ¿Qué partecita? ¿De qué color? Vamos a ir por colores. La roja, ¿no? Son los aciertos. ¿Las falsas alarmas? ¿Cuáles serían? ¿Qué color? No, los verdes no son falsas alarmas. La mezcla. ¿Cuáles serían las falsas alarmas? Todo el ruido que queda a la izquierda, luego todo lo azul. ¿Cuáles serían las omisiones? La zona sombreada verde. ¿Y los rechazos correctos? Pues prácticamente nada, porque toda la distribución de ruido queda a la izquierda. ¿Veis cómo ahí están todos los parámetros necesarios para construir una curva? Y que cambiar el criterio es lo que nos va a hacer mover los puntitos sobre las líneas. Ahí tenemos una señora, Sandra, que todavía no ha aparecido, pero que vamos a ver cómo afecta su capacidad perceptiva innata a lo que acabamos de ver. Y con esto terminamos ya todo lo que tenemos sobre TDS. Esta es Sandra, ¿vale? De hecho, me he esforzado mucho en buscar un dibujito que había en internet. No sé si esto tendrá derecho al autor o no, pero no, porque si no me van a apalear. Una persona con las orejas muy grandes, ¿vale? Para ejemplificar y que ya os acordaseis de la característica de Sandra. Lo que le ocurre a Sandra es que tiene una audición increíble, capaz de escuchar incluso el sonido de una hoja caer a kilómetros de distancia. Su capacidad auditiva es muy superior a lo normal y, por supuesto, muy superior a la de Carolina y Lucía que hemos visto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo afecta en qué o cómo se traslada, mejor dicho, esa capacidad perceptiva a lo que hemos visto sobre TDS? ¿En qué se diferenciaría o qué cambiaría respecto a las distribuciones que hemos visto de Carolina? Claro, al final, como tiene una mayor capacidad perceptiva, las distancias entre el ruido y la señal aumentan. ¿Recordáis que la capacidad de discriminación, la discriminabilidad de prima, es la distancia entre los picos de ambos? Es el equivalente perceptivo a estudiar más, ¿vale? Como tienes mejor oído, pues eres capaz de discriminar mejor. Si has estudiado más, pues también eres capaz de discriminar mejor. Fijaros que Sandra también puede tener diferentes criterios. Podemos cambiar sus criterios, pero incluso cuando cambiemos sus criterios, ¿qué ocurrirá con Sandra? Pues que tendrá un mejor rendimiento, porque tiene mayor capacidad de discriminación. ¿Veis cómo el solapamiento entre las distribuciones es menor? Incluso Sandra, poniendo un criterio neutro, puede acertar prácticamente en la totalidad de los ensayos y no tener casi ninguna falsa alarma, porque no es solapamiento entre las distribuciones. Y eso lo podemos ver muy bien en sus curvas ROC. La curva ROC o curva core de Sandra es la línea punteada, ¿vale? Y vamos a ver dónde se sitúan
sus puntos en esa curva core en función de su criterio. Cuando tenemos un criterio liberal, ¿vale? Sería el L' que tenéis ahí, ¿vale? A la derecha. Tenemos un criterio liberal, pues sigue habiendo dos cosas, muchas falsas alarmas y muchos aciertos. Un poquito menos de falsas alarmas que en la anterior situación, pero también muchos aciertos. Tenéis el punto L'. Fijaros con el criterio neutro. ¿Veis dónde se coloca el punto? ¿Veis cómo no está en la misma curva? Está en una curva diferente. Recordad que la capacidad discriminativa es la distancia que hay al centro. Así que como esta curva está más echada hacia arriba a la izquierda, tenemos una mayor capacidad discriminativa, una D'. La distancia entre las dos distribuciones, esa distancia entre ruido y señal, es la distancia que hay desde el centro hasta la curva. Con el criterio conservador ocurriría exactamente lo mismo. Pero hay una cosa interesante. ¿Habéis visto cómo el rendimiento o la distancia entre los puntos de Sandra y de Lucía o de Carolina es prácticamente nula cuando tiene un criterio liberal, muy liberal o muy conservador? Sin embargo, donde se ve la diferencia es en el neutro. Ahí está la importancia del criterio. Realmente tu capacidad discriminativa no va a valer mucho si luego no tienes un criterio muy centrado, donde aprovechas más tu capacidad discriminativa, ¿vale? Que es con un criterio más neutro, con un criterio más adecuado. Pero fijaros como todos esos puntos dibujan una nueva curva core que, recordad, se llama curva de isosensibilidad, porque todos los puntos dentro de una curva core son puntos que corresponden a una misma capacidad discriminativa o una misma sensibilidad. ¿Vale? Pues, partimos ya. No, vamos a seguir. No, todavía no. Vamos a continuar con el capítulo del color. Sería máxima. Voy a repasar un segundo criterio neutro, a ver si hay alguna pregunta. ¿Esto está en el libro? Sí que está en el libro. Vamos, a no ser que os hayáis referido a alguna cuestión. Dice, me siento Lucía, el criterio liberal no es el examen. No seáis Lucía, no son el tipo de esto. Vamos a ver, dame un segundo que pongo el capítulo 9. Bueno, como os decía, vamos a pasar al capítulo de percepción del color. Me gusta hacerlo antes que el resto de capítulos, ya os digo, porque la evidencia que llevó al desarrollo de las dos teorías diferentes sobre la percepción del color es muy anterior a la fisiología, o el conocimiento de la fisiología del ojo y la retina. De hecho, es un ejemplo a mí me encanta, es un ejemplo de cómo la psicología, la psicofísica, puede pronosticar el funcionamiento real de nuestro sistema. Y de hecho también es un ejemplo muy bueno de cómo dos teorías que en principio son contrapuestas y que son incompatibles, terminan teniendo razón las dos. Terminan siendo fenómenos compatibles y de hecho que explican la percepción del color en diferentes momentos o con diferentes sistemas y que ambos ocurren. Y que cuando 60 años después te pones a investigar y tienes las herramientas para investigar cómo funciona la retina a nivel fisiológico, te das cuenta de que todo lo que decían esas teorías, investigado solamente desde el punto de vista psicofísico, es decir, desde el punto de vista psicológico, con experimentos psicológicos, replican perfectamente el funcionamiento fisiológico. Así que queda muy guay, porque luego cuando volvamos al ojo y la retina y investiguemos o estudiemos cómo funciona el ojo y la retina y los receptores, veréis que todo eso ya lo habíamos visto aquí y que estaba anticipado por todos esos experimentos que se hicieron en el siglo XVIII, XVII y XVIII, hasta el siglo XIX y principios del siglo XX. Y que luego, todavía no había tecnología, pero cuando nos pusimos a mirar dentro del ojo, resulta que todo aquello que pronosticaba la existencia de tipos de receptores, el funcionamiento y las sensibilidades entre los receptores, cuando te pones a mirar, pues exactamente funcionaba así. Se descubre que esos receptores y funcionan tal y como preveía y como pronosticaba las diferentes teorías sobre color. Yo os adelanto que son teorías informáticas y teoría del procesamiento humano. Y no os preguntéis cuál es válido y cuál no, porque las dos son válidas. A diferente nivel, pero son válidas. Es decir, el procesamiento del color no es unitario, sino que contiene diferentes fases. Una primera fase tricromática y una segunda fase en la que procesamos los colores de manera común. Pero ya lo veremos un poquito más adelante. De momento vamos con los básicos del color. Y el principal básico del color, más allá de lo que tengáis ahora en la pantalla, de las funciones del color, es ¿qué es el color?
uno podría pensar que el color es una propiedad de los objetos, ¿no? Los objetos tienen colores, las personas o lo que queráis, ¿no? O incluso las luces tienen colores. Puede decir que esa mesa tiene las patas rojas, que la televisión que hay ahí de tubo de hace 200.000 años, por cierto, no sé cómo sigue eso ahí, y el vídeo también VHS. Dentro de poco valdrá más dinero que esta pantalla, es una reliquia. Esa tele es de color negro o gris oscuro, ¿no? Bueno, el color no es una propiedad de los objetos. ¿Vale? El color no es una propiedad de los objetos como tal, sino que es una característica de nuestra percepción o de la interacción de nuestros procesos perceptivos con una cualidad específica o con una característica específica del mundo, y en este caso del espectro electromagnético, y de cómo los objetos interaccionan con ese espectro electromagnético y con nuestro sistema perceptivo. Esa interacción es la que da lugar a lo que nosotros llamamos color. Pero el color es una dimensión psicológica, no una dimensión física. Los objetos no ven color, ¿vale? Y de hecho, diferentes personas que tengan diferentes sistemas perceptivos pueden ver colores diferentes. He oído hablar, a lo mejor algunos sois daltónicos y tenéis sensaciones perceptivas de color diferentes. O personas que son ciegas al color. Otras especies que tienen sensibilidades diferentes en el espectro que verían los colores, entre comillas, de manera diferente a lo que los vemos, o que incluso verían colores que nosotros no podemos ver, ¿vale? Así que eso es básicamente lo que es el color. De nuevo, renunciar al realismo ingenuo, al pensar que lo que vemos es la realidad tal como es. Lo que vemos, nuestra dimensión psicológica, es una interacción entre las características de lo real, de lo que hay fuera, y nuestro sistema perceptivo. Es decir, recibimos información del entorno, una pequeña cantidad de información, y la interpretamos de una manera con un objetivo final, que es sobrevivir, poder interactuar con el entorno y tener más posibilidades. ¿Y para qué sirve o qué funciones de supervivencia tiene la percepción del color? Porque les digo una cosa, si percibimos colores es porque son útiles, o si percibimos el mundo de la manera coloreada que lo percibimos, es porque eso es útil de alguna manera para interactuar con el mundo, para nuestra especie. Bueno, pues vamos a ver algunas. Y vamos a empezar con la imagen que tenéis arriba a la derecha. Tenéis dos imágenes, ¿vale? Dos fotos. Una foto en color de un árbol de frutos rojos, no sé qué son, qué tipo de bayas son. No, parecían moras, pero no son moras, son... ¿Lo veis de ahí? No, ni de frutos rojos, ¿vale? Y a la derecha tenéis una foto en blanco y negro del mismo árbol. Y ya podéis ver algo bastante relevante, ¿no? Saber dónde están las frutas es mucho más fácil en la imagen de la izquierda que en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda se distingue perfectamente, a lo mejor para un daltónico no, para un daltónico con punta rojo y verde seguramente vería todo en un tono ocre así, un poco difícil, que podría distinguir a lo mejor por la claridad, pero sería más difícil. Sin embargo, en la imagen de la derecha, pues es muy complicado saber dónde están las frutas. Vale, pues imaginaros un humano de hace 15.000 años, ¿vale? O hace 20.000 años. Hace 20.000 años no había supermercados, la comida era difícil de conseguir, tú llegas al bosque, quieres conseguir la fruta muy apetecible, ¿vale? De las pocas fuentes de hidratos de carbono que hay de manera natural. Por eso nos gusta tanto el dulce. Lo buscamos incesantemente porque es una fuente de hidratos de carbono y en situaciones naturales conseguir suficiente alimento es muy difícil, así que lo mejor es que si encuentras cosas de estas, te activarlas hasta arriba, porque a lo mejor no vuelves a encontrarlas hasta dentro de un mes y tienes que sobrevivir. Ahora no, ahora el problema de que nos guste tanto es que lo tienes disponible. Así que esa cualidad evolutiva de supervivencia, que era muy útil hace 20.000 años, ahora nos resulta muy poco beneficiosa, porque desarrollamos patologías por exceso de comida. Pero bueno, más allá de eso, podréis ver que a lo mejor, imaginaros, he dicho 20.000 años, pero esto sería muchísimo antes porque la evolución que nos hizo ver colores es muy anterior. Pero vamos a imaginarnos estas. Uno de los humanos ve como el de la foto de la derecha y otro de los humanos ve como la foto de la izquierda, ¿vale? Pues, ¿qué creéis que pasará? Seguramente el humano que ve como la foto de la izquierda llevará su cestita, si se hacía antes, no se sabe por qué, no lo sé, cogerá todas las vallas, se irá para su casa y comerá él y su familia y podrá llegar al día siguiente y ver otros y comer un montón. El humano de la derecha seguramente lo único que conseguirá es pincharse un montón y si acaso coger alguna valla que el otro haya dejado. Así al tacto y metiéndose en la boca como puede y analizando.
Conclusión, el humano de la izquierda está bien alimentado, su familia está bien alimentado, seguramente tenga mucha más capacidad de reproducirse y esos genes pasarán a la siguiente generación. El humano de la derecha seguramente acabe muerto, seguramente por una infección de tanto pincharse. En esa época no había antibióticos, así que solo las heridas que le va a provocar el estar ahí metiendo la mano entre los pinchos va a hacer que le provoque alguna infección y morir. ¿Qué genes pasarán a la siguiente generación? Pues, ese tipo de cosas son las que suceden en la naturaleza y por las que nosotros tenemos las adaptaciones, ¿vale? Porque han sido útiles. En particular, la percepción del color nos permite señalizar diferentes objetos, nos permite ver diferentes objetos. Y también facilita la organización perceptiva. Ya sabéis que ver, en el caso de la visión que estamos analizando ahora, consiste básicamente en recibir información del mundo y organizar esa información para que nos sirva para movernos por el mundo y sobrevivir. Bueno, pues como podéis ver, la organización del mundo, el recuperar la manera en que está organizado el mundo es mucho más sencillo en el caso de la izquierda, con color y sin color. A la derecha vemos un batiburrillo, a la izquierda podemos ver claramente qué son vallas, qué son ramas y qué son hojas. Es decir, organizamos el mundo mejor. Es útil para esa organización. Además, percibir el color también nos facilita reconocer e identificar objetos de diferentes extremos. Tenemos algunos experimentos chulos respecto a esto. En el experimento que tenéis ahí, de Tanaka y Presner, ya del siglo pasado, lo que hicieron fue presentar diferentes imágenes de frutas a los participantes. Y las imágenes podían estar en los colores originales, canónicos de las frutas, lo que tenéis a la izquierda, ¿vale? Plátanos amarillos, zanahorias naranjas, etcétera, etcétera. O podía cambiarse el color de los objetos. El resultado principal, por no extenderme, es que las personas eran capaces de identificar, sus respuestas eran más rápidas, diciendo que tenían que decir simplemente que fruta. Eran mucho más rápidas cuando el color coincidía con el efecto. Es decir, el color sí tiene un efecto sobre nuestra capacidad para identificar, por lo menos en la rapidez y en la precisión con la que identificamos. ¿Vale? Además, también es relevante en el procesamiento emocional de los objetos. Ya sabéis que hay diferentes colores que se asocian a diferentes emociones. Esto tiene parte cultural y también parte puramente biológica. Y sabéis a qué colores me refiero, ¿no? El rojo, ¿qué emociones? Mira, eso lo sabe todo el mundo, hasta los de Disney, ¿vale? Bueno, pizza, más bien. El verde, asco, ¿vale? Curiosamente la envidia era azul en Upside Down, si no recuerdo, ¿no? No, ¿cómo era? Envidia era verde. Asco era verde, morado era envidia, azul era azul verde. es tristeza. Es verdad, asco era verde, azul era la envidiosa. No, azul era tristeza, morado era, es verdad, eso es. Y la alegría era amarilla, brillaba. Bueno, sin llegar a esos extremos, que pueden tener más connotaciones culturales, sí que es cierto que cuando se hacen experimentos con diferentes tonalidades de color, estos nos ayudan, o por lo menos sesgan la manera en que reconocemos, o las emociones que reconocemos en esos extremos. Fijaros en el experimento de abajo, Christopher y Tortenson, 2019, esto es muy reciente. Lo que hicieron fue presentar diferentes fotos a participantes y tenían que indicar, señalar qué emoción representaba la persona, qué emoción tenía esa persona, o podían identificar en esa persona. Y lo que se dieron cuenta es que según coloreabas con una cierta tonalidad, es que no mucho, pero con cierta tonalidad, los estímulos, la percepción de la emoción subyacente se modificaba. Cuando pintaban o coloreaban los estímulos con una tonalidad más roja, más cálida, las personas tendían a decir que esa, porque ves que hay la misma expresión con el rojo, las personas tendían a decir que esa expresión era una expresión de ira. Sin embargo, cuando se coloreaba de verde, había más personas que decían que era una expresión de asco. Simplemente cambiando la tonalidad, cambiaba la percepción de muchas personas o la identificación o qué asumían o la inferencia de una emoción. Así que también nos ayuda al reconocimiento de emociones. Por supuesto, hay muchas funciones, no nos vamos a detener, simplemente vamos a hacer un pequeño repaso. Porque nos vamos a meter en qué es el color y para saber qué es el color, lo primero que tenemos que saber es qué es la luz. Y para saber qué es la luz, pues tenemos que volver a este señor de aquí. Bueno, casi siempre hay que volver a este señor de aquí. Ya sabéis que si Isaac Newton es el científico más grande de toda la historia, no hay discusión en esto, ¿vale? O sea, no hay debate. Están Newton y luego un montón por detrás, ¿vale? Einstein si queréis, Maxwell, yo que sé, lo que queráis, pero todos muy, muy detrás. Ahí
no sé si lo sabéis, pero bueno, descubrió todas las leyes de la óptica y optometría, óptica en particular, las leyes del movimiento, la gravitación universal, y después de hacer todo eso, ¿sabéis qué hizo? Cumplió 26 años. O sea, que imaginaros cómo está la cosa. Por cierto, tenía una mala leche increíble, por lo visto era un tipo súper desagradable y se peleaba con todo el mundo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Más allá de eso, ya sabéis que Newton, una de las investigaciones de Newton fue precisamente sobre la naturaleza de la luz y del color. Y es muy famoso el experimento del prisma. No sé si lo conocéis, si lo habéis escuchado, lo repetimos aquí para que veáis en qué consiste. Hasta ese momento la composición de la luz no se sabía muy bien. Se pensaba en partículas que llegaban a los ojos, se pensaba en que la luz blanca pues, sería un tipo de luz y los colores pues, otro tipo de luz o diferentes partículas. No había una teoría muy clara sobre en qué consistía todo esto. Y Newton dio esa primera teoría. Por supuesto, la teoría luego ha evolucionado mucho. De lo que dijo Newton a la teoría real sobre cómo percibimos el color, hay un gran salto, ¿vale? Pero los principios básicos los descubrió Newton. Fijaros, el experimento del prisma es muy sencillo. Newton cogió su casa y tapó las ventanas y dejó un agujerito para que entrase un rayo de luz. Y puso un prisma, ¿vale? Un trozo de cristal con ángulos delante de ese átomo. Cuando pasas la luz blanca por un prisma, ¿qué ocurre? Pues que se descompone en sus diferentes componentes. Claro, lo fundamental aquí es saber qué son sus diferentes componentes. Para saberlo tenemos que conocer la naturaleza. La luz visible para nosotros es parte del espectro electromagnético. Una parte muy pequeñita del espectro electromagnético. Son ondas electromagnéticas. Como ya sabéis aquí de la dualidad de la luz, particular onda, pero no nos vamos a meter en ello. Lo importante es que, tratándolo como onda, y aquí nos va a venir bien tratar la luz como una onda, la luz no es nada más que una parte, lo que nosotros entendemos como luz, ¿vale? La luz visible. Es una parte del espectro electromagnético. De hecho, la parte del espectro electromagnético que va de las longitudes de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Eso es todo lo que vemos a través de los ojos. Toda la parte del espectro que queda fuera de eso, y os aseguro que es inmensamente más grande que lo que vemos, no podemos recibir información de ella. ¿Vale? En general, el color de las luces, ¿vale? De la luz que nos llega, tiene que ver con su longitud de onda. Las longitudes de onda más bajas, recordad que longitud de onda y frecuencia son inversas, ¿vale? Cuando diga longitud de onda baja, diré frecuencia alta. Las luces de longitud de onda baja son de alta frecuencia, activa, y las luces de gran longitud de onda o de alta longitud de onda son de baja frecuencia, ¿vale? Bueno, pues como veis, los colores están asociados a la longitud de onda de ese parte del espectro. Normalmente las longitudes de onda más bajas se asocian al azul, las longitudes de onda más altas al rojo, y entre medias pues encontráis toda la gama de colores espectrales, ¿vale? De que se llaman colores espectrales porque forman parte del espectro. Y eso os recordará tanto la división de esa luz como lo que tenéis abajo, el espectro de color, os recordará algo a un fenómeno natural que vemos muchas veces, ¿no? El arcoíris, los colores del arcoíris. Que siempre se dice que son 7, es mentira, no son 7. El arcoíris es un continuo que va desde el azul hasta el rojo, ¿vale? Y entre medias hay millones de colores. Lo que pasa es que, como nosotros solemos categorizar los colores, pues hacemos varias categorías. En este caso azul o azul más claro, verde, amarillo, naranja, rojo, algún violeta, un violeta sí, es que los violetas son complicados, porque hay algunos de ellos que son colores que se llaman no espectrales, ¿vale? No se entienden. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Lo importante es que cuando Newton hace este experimento, pone un primer prisma, se descompone en toda la gama de colores espectrales. ¿Por qué se descompone? Bueno, pues porque los rayos de luz, las ondas electromagnéticas, se refractan, es decir, se desvían cuando pasan por el prisma. Y el nivel de refracción, el nivel de desviación que tiene cada una de las partes del espectro electromagnético es diferente. Cuanto menor sea la longitud de onda, más se desvían. Y cuanto mayor sea la longitud de onda, menos se desvían. Lo podéis ver en el prisma, ¿vale? ¿Veis que las luces azules se desvían mucho más respecto a la trayectoria original que las luces rojas? La descomposición espectral, el arco iris, no es más que eso. Tú pasas luz blanca, el sol emite luz blanca, recordadlo, ¿eh? No amarilla, porque es blanca. Pasas luz blanca por un prisma,
o por una gota de agua de la atmósfera. Y lo que ocurre es que al pasar, cada parte del espectro sale en una dirección diferente. Más desviado, cuanto menor sea su longitud de onda, cuanto mayor sea su frecuencia. Nota al pie, ¿vale? Aunque no sea de percepción. ¿Por qué se refractan más las longitudes de onda más bajas o de mayor frecuencia? Porque interaccionan con las partículas del ambiente, con las partículas de agua, o con partículas de polvo de la atmósfera, etc. Como son más pequeñitas, como su longitud de onda es más pequeñitas, interaccionan más y hay más cosas que las desvían, ¿vale? Con longitudes de onda más grandes se interacciona menos. Por eso, por ejemplo, las ondas de radio en AM pueden viajar una gran cantidad de distancia sin dispersarse, porque son tan grandes que no interactúan con prácticamente nada y pueden atravesar el mundo, ¿vale? Bueno, dicho eso, nota al pie, de eso os preocuparos poco. Lo que hizo después Newton fue poner otros prismas detrás de cada uno de los rayos de diferentes colores. Y al poner un segundo prisma, no ocurría nada. Esas luces no se volvían a descomponer, simplemente cambiaban su ángulo, pero se mantenían exactamente iguales. ¿Qué describió Newton aquí? Pues básicamente que la luz blanca está compuesta por todas las luces de diferentes colores, por todos los colores del espectro. Es decir, que la luz blanca no es un color, sino la combinación de todas las partes del espectro. Y que realmente lo fundamental para la percepción del color son las diferentes longitudes de onda, los diferentes colores que tenemos en ese. Claro, Newton no sabía nada sobre longitudes de onda y la dualidad onda-corpúsculo y el espectro electromagnético. Lo que pensaba Newton es que al pasarlo por el prisma había diferentes partículas de diferentes colores que luego afectaban a los ojos de diferentes maneras. Pero fijaros que sembró la base de lo que después sería la percepción. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos lo que sería básicamente la naturaleza de la luz y cómo se traslada a la percepción del color en cuanto a la percepción de luces. Y antes de pasar a esto, vamos a hacer alguna preguntilla para que entendáis bien cómo funciona. Antes os he dicho que el Sol no es amarillo, ¿vale? El Sol emite luz blanca. El Sol emite muchísimas cosas, ¿vale? Nuestra parte del espectro, pero también emite desde los rayos gamma hasta muy por arriba. Infrarrojos, un montón de cosas. Pero claro, nosotros somos esa pequeña parte. Y emite por igual en toda la parte del espectro. Y aquí se pueden plantear varias preguntas. Si yo os digo que es luz blanca, pero nosotros lo vemos amarillo, porque lo veis un poco amarillento el Sol, incluso de diferentes colores. ¿Por qué es amarillento? Menos blanco. Por la atmósfera. Sí, como conclusión general está bien, pero ¿cuál es el proceso específico? Y dentro de esa pregunta cabe más, ¿por qué el cielo es azul? Para el reflejo de No. Lo sé por Fijaros que el cielo no existe. Tenemos una capa de la atmósfera bastante grande, pero en principio es transparente y no hay nada azul arriba que uno pueda ver. ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, por la misma razón por la que el sol es amarillo o por la que cambia de color según va variando. El cielo es azul básicamente porque, como hemos visto, los rayos azules, la parte azul del espectro, que es de menor longitud de onda, se refracta más y no llega tanto a la superficie. Como choca contra la atmósfera tiene una gran cantidad de partículas, refracta los rayos y entonces se dispersan de manera horizontal. ¿Qué queda arriba? Las luces azules, la parte azul del espectro. ¿Qué llega abajo? Y por eso nuestro Sol nos parece amarillo. Pues la parte superior del espectro. Por eso todas las cosas, el mediodía, el Sol, tienden hacia la parte amarilla del espectro, porque las partes bajas del espectro, los azules, se refractan más y no llegan tanto a la luz. ¿Vale? Es por esa razón. No hay ningún reflejo de nada, no hay nada extraño. Simplemente una derivada de cómo las diferentes partes del espectro se refractan más o menos. La parte superior del espectro llega en mucha mayor cantidad a la superficie de la Tierra y la parte baja se refracta y por tanto queda dispersa en las capas superiores. Por eso las capas superiores parecen azules y a nosotros lo que nos llega tiene un tono más amarillento y el Sol parece más amarillo. Y podréis pensar, ¿y por qué cuando estamos en el amanecer el Sol parece más rojizo? Pues exactamente por lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el amanecer, el atardecer y el mediodía? En términos solares, ¿vale? La posición del Sol. O cae en vertical o cae en horizontal. Cuando cae en vertical, la cantidad de atmósfera que hay entre el Sol y la Tierra, la superficie de la Tierra, es menor.
Cuando está de lado, cuando está casi en el horizonte, tiene que atravesar en horizontal o en diagonal la atmósfera. Lo atraviesa muchos más kilómetros de atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas más longitudes de onda corta se refractan y no llegan a nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos llega? La parte superior del espectro y por eso vemos el sol marrón. ¿Vale? Esa es la razón por la que vemos las cosas de los colores que vemos. Simplemente un fenómeno de refracción, como el que descubrió Newton, o como el que ha descubierto hoy en diferentes. ¿Vale? Entonces, el mar es azul porque refleja lo que es el cielo, ¿no? Sí, efectivamente. El mar es transparente. O sea, claro, tú coges el mar, si tú sacas agua del mar, verás que es totalmente transparente. Depende de dos cosas, ¿vale? No porque el cielo sea azul, sino que depende del color de lo que hay debajo. Si las arenas, veréis que cuando hay playas de arenas más blancas, parece más azul. Como es blanco, refleja todas las longitudes de onda, refleja mayor cantidad de luz, entonces la luz que llega del cielo nos queda reflejada en el mar, o lo que vemos reflejado en el mar es más el color del cielo. Cuando tenemos una tierra más oscura, refleja menos luz y por eso empieza a ser verdoso y cada vez más oscuro, más negro, ¿vale? Porque refleja menos cantidad de luz. De hecho, veréis también que el mar profundo tiende al negro, mientras que las playas tienden al azul. Claro, la arena blanca refleja la luz más o menos por igual. Cuando estamos en un mar profundo no se refleja luz, porque toda queda absorbida, no hay sitio, está muy abajo del fondo, no hay nada que refleje. Así que, ¿qué ocurre? Que negro. Recordad que el negro es ausencia de luz. Cuando un objeto no refleja luz, se transforma en negro. ¿Vale? Un objeto siempre va a tener el color que refleje. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Viste el color? No, ¿debería ser más blanco? ¿Debería? ¿Debería ser más blanco? Sí, efectivamente. Se ve mucho más blanco el sol desde la estación. A no ser que haya algo en medio que modifique lo que recibes, es decir, la parte del espectro que recibes, pues el sol mucho más blanco. Y bueno, y la luna se ve de ese color blanco porque en este caso por la noche tendríamos, bueno, que es una luz reflejada, sería algo diferente. Bueno, la luna, ¿vale? También depende de al no ser un emisor de luz, sino que refleja, depende mucho del espectro que refleja, ¿vale? Así que depende de su composición, más allá de lo que esté hecho la atmósfera terrestre. Oye, lo hemos terminado. Venga, lo dejamos aquí. La semana que viene nos vemos y continuamos a ver si terminamos el capítulo del color. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis en... Muchas gracias. ¿Habéis firmado todos? No, todavía no. Todavía no. Os avisaremos. Nosotros todavía no. ¿Vale?